¿Has sentido alguna vez que tu mente es tu mayor enemiga? Que por más que oras, lees la Biblia o asistes a la iglesia, tus pensamientos siguen arrastrándote al mismo lugar de duda, culpa o confusión. Que hay días donde no necesitas que nadie te critique porque tú mismo eres el juez más severo, la voz más cruel y la trampa más peligrosa. Que tu pasado te visita más veces que el espíritu y que tus pensamientos te sabotean justo cuando estás por avanzar. Pero, ¿y si te dijera que tu mente no fue diseñada para dominarte, sino para ser entregada al Señor y renovada en Él? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar completamente la forma en que caminas con Dios. Cómo entregar tu mente a Él para que transforme tu vida desde adentro. Tal vez piensas que la transformación espiritual ocurre solo con emociones fuertes, con lágrimas en un altar o con experiencias sobrenaturales. Pero la verdadera transformación, la que permanece y moldea tu carácter, comienza en el campo de batalla más ignorado, tu mente. Porque allí es donde se levantan fortalezas, se esconden heridas y también donde Dios quiere plantar pensamientos que edifiquen tu futuro. Y lo más importante, si no entregas tu mente, no experimentarás una vida renovada, por más que trates de forzarlo desde afuera. Hubo un hombre en la Biblia que lo tenía todo para convertirse en el mejor. Era inteligente, tenía pasión, celo por las Escrituras, disciplina y autoridad. Pero su mente era una trampa mortal. Estaba tan convencido de que tenía la razón que terminó persiguiendo al mismo Dios que decía servir. Respiraba amenazas, organizaba ataques y con cada paso pensaba que agradaba a Dios, cuando en realidad lo estaba ofendiendo. Su mente estaba llena de argumentos, de teologías humanas, de estructuras religiosas, pero no estaba rendida al Espíritu. Hasta que un día, en medio de un viaje, una luz lo derribó. No fue solo su cuerpo lo que cayó al suelo, fue su mente lo que se quebró. Ahí escuchó una voz que nunca había escuchado en sus años de religión. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y por primera vez su mente se abrió. Quedó ciego físicamente, pero comenzó a ver espiritualmente. Saulo se convirtió en Pablo, no porque cambió de religión, sino porque entregó su mente a Cristo, y desde entonces ya no pensaba como fariseo, sino como siervo. Ya no razonaba como antes, ahora tenía la mente de Cristo. Ese fue el inicio de una vida transformada que impactó a generaciones enteras. ¿Y tú? ¿Has tenido ese momento donde tu mente se quiebra delante de Dios? Porque si todavía crees que tus pensamientos, tus emociones y tus razones son los que deben guiar tu vida, entonces es probable que sigas caminando en círculos, luchando las mismas batallas, repitiendo las mismas oraciones, sin ver cambios reales. Pero si hoy decides rendir tu entendimiento, renunciar a tu manera de pensar y permitir que el Espíritu renueve tu mente, entonces vas a descubrir una libertad que no sabías que existía, una paz que no depende de circunstancias, una claridad que no viene de tus ideas, sino de su voz, y una fortaleza que no nace de tu lógica, sino de su gracia. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este. Y escribe en los comentarios esta frase poderosa: hoy decido entregarle mi mente a Dios para que la transforme por completo. Hazlo ahora, porque no estás solo en esta lucha. Otros también necesitan declarar esa verdad, y tu comentario puede ser la chispa que los inspire a hacerlo.
Además, si este mensaje te está hablando, regálanos un me gusta y compártelo con 3 personas que sabes que están atrapadas en sus pensamientos. Quizás tú no puedas cambiar su vida, pero este mensaje puede ser el comienzo de un cambio eterno. Te soy sincero, ese gesto de compartir y apoyar nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, que toca, despierta y restaura vidas. Quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar principios que tal vez nunca habías considerado. Vamos a ir al fondo de lo que significa tener la mente de Cristo. Vamos a identificar los patrones que te estorban y vamos a confrontarlos con la verdad de Dios. No será un mensaje emocional, será un mensaje profundo dirigido a tu interior, con el poder de liberarte del yugo mental que te ha tenido estancado durante años. Y lo más importante, al final, te compartiré la parte más impactante y reveladora de esta enseñanza, donde entenderás el poder que tiene una mente verdaderamente entregada a Dios. Comenzamos. 1. La guerra invisible en tu mente. Hay una batalla que no se libra con espadas ni palabras, sino con pensamientos. Una guerra silenciosa que se pelea cada mañana cuando abres los ojos y tu mente comienza a hablarte antes que el espíritu. Es allí donde se decide si tendrás un día gobernado por la fe o por el miedo, por la esperanza o por la ansiedad. Porque la mente humana es un terreno espiritual donde el enemigo siembra mentiras y Dios planta verdades. Y el problema es que muchos cristianos oran, ayunan, sirven, pero nunca entregan su mente al control del Espíritu Santo. Son creyentes que aman a Dios con el corazón, pero lo desobedecen con la mente. Y eso genera una vida dividida, donde el alma quiere avanzar, pero los pensamientos la arrastran hacia atrás. Pablo lo entendió cuando escribió: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Él sabía que el campo de batalla no era Roma, ni las cárceles, ni las persecuciones, sino la mente. Allí se decide si un cristiano vive en victoria o en derrota. Y la mayoría de las veces, el enemigo ni siquiera necesita destruirte, solo necesita distraerte. Si logra ocupar tu mente con temor, culpa o resentimiento, ya no necesita atarte con cadenas visibles, porque tus propios pensamientos se encargarán de hacerlo. ¿Te das cuenta? El diablo no siempre ataca con violencia, muchas veces lo hace con sutileza. Te susurra pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Te dice: no puedes, ya fallaste, nadie cambia, Dios se cansó de ti. Y tú los crees, los repites, los alimentas, hasta que se vuelven parte de tu identidad. Por eso Dios no dice: transforma tus emociones, dice: transforma tu entendimiento. Porque una mente renovada no solo piensa diferente, vive diferente. Una mente entregada a Dios no busca tener la razón, busca tener paz. No reacciona por impulso, responde con sabiduría. No se alimenta del pasado, se nutre de las promesas. Pero esa renovación no ocurre de manera automática. Ocurre cuando decides rendir tu mente, cuando reconoces que tus pensamientos necesitan redención, igual que tus pecados. Y esa decisión es diaria, porque cada día el enemigo intentará reclamar nuevamente ese terreno. Mira cómo opera. Primero te hace recordar, luego te hace dudar, después te hace comparar y finalmente te hace rendir. Todo empieza con una semilla, un pensamiento sin filtrar. Si no lo detienes, germina y produce fruto de ansiedad o amargura. Por eso Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto, y la mente es el suelo donde ese árbol crece. Si en tu mente habitan pensamientos de derrota, tu vida dará fruto de frustración.
Pero si en tu mente habita la palabra, entonces tu fruto será gozo, esperanza y firmeza. No es magia, es principio espiritual. Lo que domina tus pensamientos, domina tu vida. Lo que meditas constantemente se convierte en tu realidad. El enemigo teme a un creyente que piensa correctamente, porque alguien que ha renovado su mente es difícil de manipular. Puede atravesar el dolor y aún así mantenerse firme, porque su fe ya no depende de lo que siente, sino de lo que sabe. Por eso el apóstol Pedro decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1 Pedro 1:13. En otras palabras, prepárate mentalmente, ajusta tu forma de pensar. No vivas con una mente floja, débil, distraída, porque una mente sin disciplina es un campo fértil para la confusión, y Dios no puede habitar donde reina el desorden. Tal vez tú has estado viviendo así, con el corazón encendido, pero con la mente apagada, con buenas intenciones, pero pensamientos contradictorios. Un día crees que Dios tiene un propósito para ti, y al otro piensas que todo está perdido. Un día confías, al siguiente te hundes en la duda, y ese vaivén te agota espiritualmente. Pero quiero que escuches algo. La mente que hoy te atormenta puede convertirse en el instrumento más poderoso de tu transformación, si aprendes a rendirla. Porque cuando una mente se entrega, el espíritu comienza a dirigir los pensamientos como un río de paz. Dios no borra tu memoria, pero sí cambia la manera en que la interpretas. Te enseña a mirar tus heridas con sabiduría, no con dolor, tus errores con aprendizaje, no con culpa, y tu futuro con fe, no con miedo. Jesús enfrentó esta guerra también. En el desierto, Satanás no lo atacó con espadas ni soldados, lo atacó con pensamientos. Si eres hijo de Dios, si tan solo hicieras esto. Intentó sembrar duda en su mente, pero Jesús respondió con la palabra, porque su mente estaba sujeta al Espíritu, no a las circunstancias, y así venció. Esa es la clave. No ganas discutiendo con tus pensamientos, los sometes a la verdad. Cuando tu mente comienza a hablarte de fracaso, tú le respondes con promesas. Cuando te dice, no puedes, tú declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te recuerda tu pasado, tú le recuerdas quién eres ahora en el Señor. Por eso, el primer paso para entregar tu mente a Dios es reconocer que no eres tus pensamientos. Tú no eres la voz que te acusa, ni la duda que te frena. Eres hijo de Dios, y tu mente debe reflejar esa identidad. Pero mientras no la rindas, seguirás siendo un terreno dividido entre el cielo y la carne. Y nadie puede servir a dos señores. O piensas con el espíritu, o piensas con el miedo, o entregas tu mente a Dios, o la vida te la arrebatará lentamente con pensamientos destructivos. No hay término medio, así que hoy, en este momento, Dios te está invitando a algo más grande que cambiar de actitud. Te está invitando a un cambio de mentalidad, a que dejes de ser esclavo de tus pensamientos y te conviertas en dueño de ellos bajo su autoridad. Porque el Espíritu Santo no solo quiere habitar en tu corazón, quiere gobernar tu mente. La transformación de la mente no ocurre por acumulación de conocimientos, sino por rendición. Puedes saberte todos los versículos, asistir fielmente a la iglesia y escuchar predicaciones cada semana. Pero si no decides rendir tu manera de pensar, seguirás viviendo como antes, solo que con vocabulario cristiano. Es como un vaso sucio al que le echas agua limpia. Por más que lo llenes, lo que sale sigue contaminado. Así pasa cuando intentamos tener pensamientos nuevos sin haber entregado los viejos. La renovación no es un barniz espiritual, es una obra profunda que requiere honestidad brutal. Es cuando te miras al espejo de la palabra y ya no te justificas. Dices, Señor, mi mente está llena de orgullo, de temor, de juicio, de ansiedad. No quiero seguir viviendo así. Tómala, cámbiala, gobierna cada pensamiento.
Ese clamor es el inicio de la libertad. Hay personas que han vivido toda su vida con pensamientos tóxicos heredados. Frases que sus padres repitieron, heridas que nunca sanaron, ideas que aprendieron del mundo, no de Dios. Tú no sirves para eso, nadie te va a querer, siempre vas a fallar, así eres tú y no vas a cambiar. Y han tomado esas frases como verdades. Las han repetido tanto que ahora les parecen normales, pero son mentiras. Son ataduras invisibles que moldean decisiones, sabotean relaciones, limitan sueños y estancan la fe. Y Dios quiere derribar cada una de ellas. No para que pienses positivamente, sino para que pienses bíblicamente, porque no se trata de creer en ti, sino de creerle a Él. Cuando entregas tu mente a Dios, comienzas a vivir con una nueva perspectiva. Ya no juzgas todo desde la lógica humana, sino desde la revelación divina. Aprendes a discernir entre lo que sientes y lo que es verdad. Porque muchas veces lo que sientes no es lo que Dios dice. Puedes sentirte solo, pero Dios dice que está contigo. Puedes sentirte indigno, pero Dios dice que eres su hijo. Puedes sentirte débil, pero Él dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la diferencia entre vivir guiado por emociones o vivir guiado por una mente renovada. Una mente entregada es capaz de callar la tormenta interna para oír la voz de Dios. Porque la mente no solo piensa, también habla. Te lanza pensamientos sin pedir permiso, pero tú decides si los aceptas o los rechazas. Y allí entra el poder de la obediencia. Pablo no dijo, llevad cautivo todo pensamiento para analizarlo, sino a la obediencia a Cristo. Obediencia es decirle a tu mente, eso que estás pensando no viene de Dios, así que no lo acepto. Es levantar la palabra como espada y cortar con todo lo que contradiga la verdad del cielo. Es como tener un filtro espiritual que detiene lo impuro antes de que llegue a tu corazón. Y ese filtro se activa cuando decides no conformarte con una vida normal, sino vivir una vida renovada. Pero atención, renovar la mente no significa no tener luchas. Incluso cuando entregas tus pensamientos a Dios, seguirás enfrentando ataques. La diferencia es que ahora tienes armas. Ya no estás desarmado. Ahora sabes que no todo pensamiento merece tu atención, que no todo recuerdo tiene derecho a instalarse, que no toda emoción debe ser obedecida. Y eso te da libertad. Porque uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que si lo pensaste, ya fallaste. No, pensar algo no es pecado. El pecado es alimentarlo, entretenerlo, hacerlo nido. Pero si lo llevas a Cristo, si lo confrontas con la verdad, pierdes fuerza sobre ti. Es como cuando un ladrón toca a tu puerta. No puedes evitar que llame, pero sí puedes decidir no dejarlo entrar. Así son los pensamientos. Algunos vendrán con fuerza, con insistencia, con aparente lógica, pero tú decides si les das entrada o los enfrentas con la palabra. Y eso es lo que hace alguien que ha rendido su mente. No deja que cualquier pensamiento lo gobierne, porque ya tiene un rey en su interior. Jesús mismo nos enseñó cómo pensar. Filipenses 4:8 lo resume de forma clara. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Ese es el estándar. Si tu pensamiento no encaja con esa lista, entonces no es digno de habitar en tu mente. Punto. No importa si parece realista, si es lógico, si es emocionalmente válido, si no es puro, justo, amable y verdadero, entonces no proviene de Dios y hay que expulsarlo. Así como limpias tu casa de cosas que ensucian, debes limpiar tu mente cada día de pensamientos que contaminan, porque la mente es como una habitación. Lo que permites que entre, termina decorándola, y lo que la decora, termina reflejándose en tu forma de vivir. Ahora bien,
Esto no se logra solo con esfuerzo humano. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Él es el único que puede iluminar áreas que tú no ves, que puede mostrarte raíces escondidas, creencias equivocadas, mecanismos mentales que heredaste sin darte cuenta. Por eso, cuando oras, no solo pidas bendición, pide transformación, dile: Espíritu Santo, muéstrame qué pensamientos están saboteando mi vida, muéstrame qué argumentos me impiden avanzar. Quiero pensar como tú piensas. Esa oración es peligrosa porque te va a confrontar, pero también es gloriosa porque te va a liberar. Muchos están esperando un milagro externo, cuando el milagro que más necesitan es interno. No es cambiar de casa, es cambiar de mente. No es que la gente los trate diferente, es que ellos empiecen a pensar diferente. No es que todo les salga bien, es que comiencen a interpretar lo que les pasa desde una mentalidad de fe. Y eso solo ocurre cuando entiendes que la mente no es tu enemiga, pero sí puede ser tu carcelera si no se somete al Espíritu. Dios quiere darte una mente fuerte, no una mente cerrada, una mente sensible, no una mente frágil, una mente enfocada, no una mente distraída. Pero para eso necesita que tú le digas hoy: ya no quiero pensar como antes, ya no quiero vivir esclavo de pensamientos que me alejan de ti. Hoy rindo mi mente a tus pies, límpiala, renuévala, hazla nueva. Porque cuando una mente se rinde, una vida se eleva, y cuando una vida se eleva, el cielo comienza a manifestarse en la tierra a través de ti. 2. Renovar no es olvidar, es sanar desde la raíz. Muchos creen que renovar la mente significa hacer borrón y cuenta nueva, como si Dios aplicara un reseteo espiritual que elimina cada pensamiento negativo, cada herida, cada recuerdo doloroso. Pero la verdad es que la renovación de la mente no comienza olvidando, sino sanando. No se trata de borrar lo que viviste, sino de reinterpretarlo a la luz de lo que Dios dice. Porque hay memorias que, aunque duelen, no fueron enviadas para destruirte, sino para enseñarte. Lo que el enemigo usó para marcarte, Dios lo usa para formarte. Pero eso solo lo puedes ver cuando tu mente ha sido renovada. Una mente no sanada es como una herida abierta que sigue infectando el alma. Aunque por fuera sonríes, por dentro sangras. Aunque dices, ya lo superé, cada pensamiento vuelve como eco y te hace temblar. Y lo más peligroso es que muchas de esas heridas no son evidentes. Están tan normalizadas en tus pensamientos que ni siquiera las reconoces como un problema. Es el miedo constante a ser rechazado. Es el autosabotaje cuando estás por lograr algo. Es la comparación que te hace sentir menos. Es la necesidad de controlar todo porque no confías en nadie. Todo eso no son simples actitudes, son síntomas de una mente que aún necesita sanidad. Por eso Dios no trabaja desde la superficie. Él va directo a la raíz. Y la raíz de muchos de tus conflictos no está en lo que vives hoy, sino en cómo lo piensas. No es el problema, es la interpretación que haces de él. 2 personas pueden vivir la misma pérdida, pero una se hunde en la culpa y la otra se levanta con esperanza. La diferencia: la mente, lo que para una es una sentencia, para otra es una escuela. No se trata de negar el dolor, se trata de entregarle a Dios tu forma de pensar sobre ese dolor. Porque hasta el sufrimiento puede transformarse en gloria cuando pasa por las manos del alfarero. Jesús sabía esto. Cuando se encontraba con personas heridas, no solo las sanaba físicamente, también restauraba su identidad mental. A la mujer que había sido sorprendida en adulterio, no solo la salvó de las piedras, también la liberó de la condena mental. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Con esas palabras,
Jesús no solo la rescató del juicio humano, sino del juicio que ella misma llevaba dentro. Porque hay personas que no necesitan enemigos, ellos mismos se condenan cada día con sus pensamientos. Y hasta que no se rinda esa voz interna, seguirán viviendo como esclavos, aunque estén libres por fuera. Una mente renovada aprende a filtrar el pasado con la gracia de Dios. No lo ignora, no lo niega, pero ya no lo deja dominar. Es como el testimonio de José en Egipto. Después de años de traición, esclavitud y cárcel, tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero su mente ya había sido sanada. Por eso pudo decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esa frase no viene de una mente resentida, viene de una mente renovada, porque cuando tu pensamiento ya no es víctima del pasado, puedes interpretar lo malo como parte del plan, y eso es libertad. Tal vez tú has cargado con pensamientos que se volvieron cadenas invisibles. No soy suficiente, siempre me fallan, es mi culpa, yo no sirvo para esto. Frases que nacieron de un momento de dolor, pero que se quedaron instaladas como verdad. Y cada vez que algo nuevo quiere florecer, esos pensamientos aparecen como una plaga que arruina el fruto. Y no basta con decir: «Ya no quiero pensar así». Necesitas una intervención divina. Necesitas que el Espíritu Santo entre a lo profundo y arranque esas raíces, que te muestre en qué momento esa mentira entró y que te revele la verdad que debe reemplazarla. Esa es la verdadera renovación. Sustituir la mentira que creíste durante años por la verdad que Dios ya declaró. No es mentalismo, es revelación. Es permitir que la luz de Cristo entre a las habitaciones oscuras de tu mente y las transforme. A veces dolerá. Recordarás momentos que preferías olvidar. Pero el dolor que se enfrenta con Dios se convierte en testimonio. El dolor que se esconde se convierte en trauma. Y Dios no quiere que vivas con traumas disfrazados de personalidad. Él quiere que tu mente refleje su paz, su perdón, su esperanza. Es por eso que el proceso de renovación requiere intencionalidad. No basta con orar una vez. Es una práctica diaria. Es decir: «Señor, examíname. Revela lo que aún pienso mal. Corrige mis pensamientos antes de que se conviertan en decisiones». Porque lo que hoy piensas, mañana lo harás. Y lo que haces repetidamente se convierte en tu carácter. Una mente que no se renueva es una vida que se estanca. Puedes cambiar de iglesia, de país, de amistades, pero si no cambias de mentalidad, todo volverá al mismo punto. Y aquí viene una verdad que pocos enseñan: Dios no hará por ti lo que te pidió hacer a ti. Él ya dejó su palabra, ya envió su espíritu, ya mostró el camino. Ahora te toca a ti cooperar. Romanos 12:2 no dice: «Dios los transformará», dice: «transformaos». Es un llamado a tomar acción, a dejar de culpar al entorno, al pasado, a los demás, y asumir responsabilidad por tus pensamientos. No puedes controlar lo que viviste, pero sí puedes decidir cómo pensar al respecto. No puedes evitar que los recuerdos vengan, pero sí puedes elegir no construir tu identidad sobre ellos. Eso es renovar. Cuando una mente es renovada, la vida cambia sin que cambien las circunstancias. Porque ahora todo lo ves desde otra óptica. Ya no vives esperando que todo mejore para tener paz. Ahora tienes paz mientras todo mejora. Ya no necesitas que te validen para sentirte amado, porque sabes quién eres en Cristo. Ya no te defines por tus fracasos, sino por su gracia. Y esa renovación no ocurre de golpe, pero sí comienza con una decisión radical: rendir tu mente al Señor cada día, sin excusas, sin reservas.
Una mente renovada no significa que dejes de tener pensamientos negativos para siempre, sino que aprendes a no dejar que esos pensamientos decidan por ti. Aprendes a detectarlos, confrontarlos y sustituirlos por la verdad. Pero eso no se logra con frases motivacionales ni con ideas superficiales. Se logra cuando permites que la palabra de Dios moldee tu manera de interpretar la vida. Porque la Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para reeducar tu mente. Cada versículo, cada promesa, cada corrección que contiene, tiene el poder de sanar las raíces más profundas del pensamiento humano. Pero necesitas más que conocimiento, necesitas revelación. No es solo memorizar el texto, es permitir que el texto te lea a ti. El Espíritu Santo tiene un propósito claro, conformarte a la imagen de Cristo. Pero eso implica que tu mente también debe parecerse a la suya. ¿Y cómo pensaba Jesús? Con claridad, compasión, obediencia, sabiduría y propósito. Él no dudaba de quién era. No se dejaba manipular por la presión externa, no reaccionaba por impulso. Su mente estaba en completa armonía con la voluntad del Padre. Y ese es el modelo que tú y yo estamos llamados a seguir. No es un estándar imposible, es un llamado diario a rendir nuestra forma de pensar. Cuando decides renovar tu mente, comienzas a notar cómo cambian tus emociones, tus relaciones, tus decisiones. Porque la mente es el sistema operativo del alma. Si se corrompe, todo lo demás empieza a fallar, pero si se alinea con el espíritu, todo empieza a restaurarse. Te das cuenta que ya no reaccionas con ira, sino con paciencia, que ya no te dominas por la culpa, sino que actúas desde la gracia, que ya no hablas desde el dolor, sino desde la sabiduría, no porque seas perfecto, sino porque el que piensa como Cristo, actúa como Cristo, y eso transforma tu entorno. Hay personas que viven atrapadas en la cárcel de su mente, pero Dios no las creó para eso. Fueron llamadas a volar, pero viven en jaulas mentales construidas por traumas, etiquetas y voces ajenas. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado pesa más que tus promesas? ¿Cuántas veces te has saboteado justo cuando todo comenzaba a mejorar? ¿Cuántas veces le has creído más a una crítica del pasado que a una palabra de Dios? Todo eso sucede porque tu mente todavía necesita ser renovada. Porque hay áreas donde aún piensas como esclavo, aunque ya has sido llamado hijo. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su mente. Aunque fueron liberados físicamente, seguían pensando como esclavos. Por eso murmuraban, desconfiaban, desobedecían. Y lo más triste es que esa mentalidad los dejó en el desierto, cuando su destino era la tierra prometida. Lo mismo ocurre hoy. Muchos creyentes han sido salvos, pero no han sido renovados. Tienen vida eterna, pero no vida abundante. Conocen la verdad, pero no piensan desde la verdad. Y eso los detiene, los deja caminando en círculos emocionales, espirituales y mentales. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Con perseverancia y disciplina. La renovación no es un evento, es un proceso, un día a la vez. Cada mañana, al despertar, tienes la opción de cederle tu mente a Dios o dejarla a la deriva. Cada vez que enfrentas una situación difícil, decides si reaccionas desde tus pensamientos antiguos o desde la nueva mente que Él te está formando. Es una práctica continua, un entrenamiento espiritual. No se trata de sentir algo, sino de tomar decisiones nuevas desde pensamientos nuevos. Eso es lo que cambia vidas. Pero hay algo más profundo aún. Renovar tu mente también es cambiar tus expectativas.
Hay personas que siempre esperan lo peor, que anticipan el fracaso, que viven con miedo de que todo salga mal. No porque Dios les haya dicho eso, sino porque su mente se ha acostumbrado a pensar así. Y eso también necesita sanidad, porque si siempre esperas derrota, difícilmente verás victoria. Si siempre piensas que las cosas no van a cambiar, probablemente vivirás como si fuera cierto. Pero cuando renuevas tu mente, aprendes a esperar lo que Dios promete, no lo que tu pasado proyecta. Te das cuenta que ya no piensas como víctima, sino como heredero, que ya no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y eso cambia tu lenguaje, tu postura, tu manera de caminar por la vida. Porque ahora tu mente no es una caja de recuerdos rotos, sino una fuente de visiones, dirección y esperanza. Y cuando llegas a ese punto, todo comienza a alinearse. No porque tus circunstancias sean perfectas, sino porque tu pensamiento ya no depende de ellas. Estás cimentado en la verdad. Y aquí viene un punto que no puedes ignorar. La comunidad también juega un papel clave en la renovación de tu mente. No puedes rodearte de voces que contradicen lo que Dios está haciendo en ti. Si te rodeas de personas que piensan en derrota, vivirás en derrota. Si te rodeas de quejas, vivirás quejándote. Pero si te rodeas de verdad, de fe, de palabra, tu mente se alinea con esa atmósfera. Por eso es tan importante cuidar con quién hablas, qué consumes, a qué le das tu atención, porque todo eso alimenta tu forma de pensar. Dios no solo quiere que renueves tu mente por ti, sino porque hay otros que serán transformados por tu testimonio. Personas que verán cómo piensas, cómo reaccionas, cómo hablas y dirán, yo quiero esa paz, yo quiero esa claridad, yo quiero pensar así. Y ese será el inicio de una cadena de transformación que irá más allá de ti. Porque cuando tu mente cambia, tu mundo cambia. Y cuando tu mundo cambia, tu propósito comienza a florecer. Hoy es el día perfecto para iniciar. No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, porque Dios no necesita que llegues con una mente perfecta, solo necesita que llegues con una mente dispuesta. Y si tú le dices, Señor, haz lo que tengas que hacer, sana lo que tengas que sanar, cambia lo que tengas que cambiar, entonces prepárate, porque Él lo hará. Y lo que antes era confusión será sabiduría. Lo que antes era tormenta será paz. Y lo que antes era una cárcel mental se convertirá en el lugar donde Dios te habla, te guía y te fortalece. 3. Cuando la mente se somete, el espíritu fluye. Una de las razones por las cuales muchos creyentes no experimentan el poder del Espíritu Santo en sus vidas no es porque no oren, ni porque no tengan fe, sino porque su mente sigue siendo el filtro que bloquea lo que Dios quiere hacer. Es una mente que interfiere, que analiza en exceso, que cuestiona lo que no entiende, que duda de lo que no puede controlar. Es la mente que busca explicaciones en lugar de obediencia. Y esa mente, aunque se disfrace de espiritual, muchas veces se convierte en un obstáculo para el fluir de lo sobrenatural. Porque donde hay demasiada lógica carnal, hay poca sensibilidad espiritual. Dios no está buscando mentes brillantes, está buscando mentes rendidas. No está esperando que lo comprendas todo, sino que le creas aunque no lo comprendas. La mente humana fue diseñada para pensar, pero también para sujetarse. Cuando no se sujeta, se rebela. Cuando no se entrega, se resiste. Por eso Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. ¿Qué significa eso? Que hay cosas del Espíritu que solo se entienden cuando tu mente deja de pelear y comienza a confiar. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque quieres obedecer a Dios, pero algo dentro de ti se congela, duda, se detiene?
Eso es tu mente intentando protegerte desde su lógica. Te dice, eso no tiene sentido, vas a fracasar, no estás preparado, mejor espera un poco más. Y en ese proceso de dudas, disfrazadas de prudencia, pierdes oportunidades divinas, porque el Espíritu te impulsa, pero tu mente te retiene. El Espíritu te lleva a caminar por fe, pero tu mente quiere pisar terreno seguro. Y allí es donde se rompe el fluir. No porque Dios no quiera moverse, sino porque tú no sueltas el timón. Cuando la mente se somete, el Espíritu fluye, se abren puertas, se activan dones, se revelan direcciones. Porque Dios no solo habla a tu corazón, también quiere hablar a tu entendimiento. Pero para eso necesitas que tu mente esté alineada, no distraída, que esté disponible, no endurecida. Porque una mente ocupada en sus propios razonamientos no escucha la voz suave del Espíritu. Está tan llena de ruido que no hay espacio para discernir. Mira el caso de Felipe en Hechos 8. El Espíritu le dice que se acerque al carro de un eunuco etíope. No tiene instrucciones claras, no sabe lo que pasará, pero obedece. Y en ese acto de obediencia mental, se abre una puerta divina para predicar, discipular y bautizar a un hombre que después llevaría el Evangelio a otra nación. ¿Y si Felipe hubiera razonado demasiado? ¿Y si hubiera dicho, no conozco a ese hombre, qué va a pensar de mí, esto no es lógico? Habría perdido un momento divino, pero como su mente estaba sujeta al Espíritu, pudo fluir con precisión y poder. Muchos quieren fluir con el Espíritu, pero desde una mentalidad de control, y eso no es posible. El control es lo contrario a la fe. La mente controladora quiere saber el plan completo antes de dar el primer paso, pero Dios no obra así. Él da instrucciones parciales, pasos de fe, caminos donde la lógica no alcanza. Y si tu mente no está entrenada para obedecer sin entenderlo todo, vas a resistir constantemente lo que el Espíritu quiere hacer, porque lo de Dios no siempre será razonable, pero siempre será perfecto. Aquí es donde necesitas comprender algo crucial. Una mente sometida no es una mente anulada. Dios no quiere que dejes de pensar, quiere que aprendas a pensar con Él. No se trata de apagar tu razonamiento, sino de llevarlo a su presencia y permitir que Él lo afine, lo purifique, lo dirija. Es lo que dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No significa que ignores lo que sabes, sino que lo pongas debajo de lo que Él sabe. Porque la prudencia humana tiene límites, pero la sabiduría de Dios es eterna. Una mente sometida también es una mente dispuesta a cambiar de dirección. A veces Dios te lleva por un camino, pero luego te dice, detente, ahora es por aquí. Y si tu mente está aferrada a su propio plan, no lo vas a entender. Por eso vemos creyentes frustrados, confundidos, agotados, no porque Dios los haya dejado, sino porque ellos siguen insistiendo en hacer las cosas a su manera. Se aferran a sus estrategias, sus fórmulas, sus métodos, y cuando no funcionan, culpan a Dios. Pero la raíz está en la mente. No han aprendido a soltar el control para dejar que el Espíritu tome el volante. Y no se trata solo de decisiones grandes, también se trata de los pequeños gestos cotidianos. ¿Has sentido alguna vez el impulso de llamar a alguien, de orar por alguien, de enviar un mensaje, pero tu mente te detuvo? ¿Y si me ignora? ¿Y si piensa mal? ¿Y si no tengo palabras correctas? Y dejas pasar el momento. Esa es la mente sin someterse. Porque cuando estás rendido al Espíritu, aprendes a obedecer sin demora, no desde la emoción, sino desde la sensibilidad. No desde la prisa, sino desde la fe. Pablo vivió en ese nivel. Decía, pensamos lo que es del Espíritu, porque su mente ya no se movía por el impulso humano, sino por la guía divina. Por eso podía discernir
cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo exhortar, cuándo abrazar. Tenía una mente entrenada para obedecer, y ese es nuestro llamado también. No podemos vivir a medias, espirituales en lo que sentimos, pero carnales en lo que pensamos. Si queremos ver el poder de Dios fluir, nuestra mente debe alinearse con el cielo. Pero esto requiere humildad, porque someter la mente es admitir que tus pensamientos no siempre son los correctos, que tus conclusiones pueden estar equivocadas, que tu experiencia no es el estándar. Y esa humildad abre la puerta para que el Espíritu tome lugar. No para que vivas como autómata, sino para que pienses desde una mente espiritual. Y una mente espiritual no es una mente mística, es una mente en comunión, que conversa con Dios, que consulta antes de decidir, que escucha más de lo que habla, que se deja corregir sin ofenderse. Hoy Dios te está llamando a ese nivel, a que dejes de vivir con una mente que impone, que argumenta, que calcula, y empieces a vivir con una mente que se rinde, que escucha, que fluye. Porque hay cosas que solo se desbloquean cuando decides soltar, y hay niveles de revelación, de gozo, de paz y de propósito que solo se alcanzan con una mente en obediencia. Una mente sometida al Espíritu es como un río sin piedras, fluye con libertad, sin interrupciones, sin desvíos forzados, pero una mente que insiste en resistirse, aunque sea creyente, se convierte en una represa que estanca el agua viva de Dios. Y ese estancamiento produce frustración espiritual. Es cuando oras, pero no sientes dirección. Lees la palabra, pero no logras entenderla. Sirves, pero no encuentras satisfacción. Y te preguntas, ¿qué me pasa? Lo que pasa es que tu mente, aunque tenga buena intención, no ha aprendido a rendirse por completo. Y eso limita la manifestación de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Mira lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí no se refiere solo a pecados evidentes, sino también a la manera en que piensas. Si tu mente está ocupada en lo terrenal, en el cómo, en el cuándo, en el por qué, en la preocupación constante, aunque estés en la iglesia, vivirás sin paz. Pero si tu mente está ocupada en lo que el Espíritu está haciendo, entonces comenzarás a experimentar una vida diferente. No más arrastrado por las circunstancias, sino guiado desde dentro por aquel que conoce el camino mejor que tú. Uno de los mayores enemigos de una mente sometida es el orgullo intelectual, ese deseo de entenderlo todo antes de obedecer, de tener garantías antes de dar el paso, de justificar cada cosa con argumentos humanos. Y aunque Dios nos dio inteligencia, también nos dio límites. Hay cosas que no vas a entender hasta que las vivas. Hay promesas que no vas a comprender hasta que las creas. Porque el reino de Dios no opera bajo lógica humana, sino bajo principios eternos. Y muchos se pierden lo sobrenatural, porque quieren que todo pase primero por el filtro de su razonamiento. La Biblia está llena de personas que tuvieron que someter su mente antes de ver milagros. Noé construyó un arca cuando nunca había llovido. Abraham salió sin saber a dónde iba. Josué rodeó muros sin tocarlos. Gedeón enfrentó un ejército con solo 300 hombres. ¿Y qué tenían en común? Que en algún momento su mente tuvo que decir, esto no tiene sentido, pero lo haré porque Dios lo dijo. Y cuando se sometieron, el Espíritu fluyó. Lo imposible ocurrió. Lo que parecía locura fue justo el instrumento de la victoria. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás postergando porque no tienen lógica? ¿Qué instrucciones has sentido en tu espíritu, pero tu mente sigue debatiendo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te empuja a algo nuevo, pero tu mente
vuelve a levantar las mismas dudas de siempre. Ese es el campo de batalla donde debes tomar una decisión radical. O sigues caminando con la lógica de tu mente, o empiezas a caminar con la dirección del Espíritu. Y cuando eliges lo segundo, aunque al principio parezca incierto, descubrirás un nivel de paz que la mente jamás podrá darte por sí sola. No se trata de ignorar la razón, sino de colocarla en su lugar correcto. La mente es un siervo, no un amo. Está diseñada para servir al propósito de Dios, no para dominarlo. Cuando la mente se convierte en tu guía principal, terminarás justificando tu miedo, disfrazando tu incredulidad y paralizando tu fe. Pero cuando la mente se convierte en una aliada del Espíritu, se transforma en una herramienta poderosa para cumplir tu llamado. Porque el Espíritu no te anula, te potencia. Te lleva a pensar mejor, a discernir más profundo, a actuar con mayor sabiduría. Una mente sometida también es una mente que no busca reconocimiento, sino obediencia. Ya no piensa, ¿qué van a decir de mí si hago esto? Sino, ¿qué dirá Dios si no lo hago? Cambia el enfoque. Deja de vivir para la aprobación de los hombres y empieza a vivir para el agrado del cielo. Y esa mentalidad rompe cadenas de inseguridad, de comparación, de competencia. Te permite moverte con libertad, porque ya no necesitas que todo el mundo entienda tu llamado. Sabes que estás caminando con aquel que sí lo entiende. Pero hay un detalle que no podemos ignorar. El proceso de someter la mente es diario y muchas veces incómodo. Dios va a permitir situaciones que confronten tu lógica. Te va a pedir cosas que desafíen tu sentido común. Te va a llamar a confiar cuando todo alrededor grita fracaso. Y allí es donde se prueba tu obediencia mental. Porque no obedeces cuando entiendes, obedeces cuando confías. Y esa confianza se construye cada día, en lo secreto, en lo pequeño, en las decisiones que nadie ve. Cuando la mente se somete, también aprende a esperar. Ya no exige respuestas inmediatas, ya no se impacienta con los silencios de Dios. Aprende que no todo se resuelve con velocidad, pero sí con dirección. Que no todo se explica, pero sí se revela, y eso te da descanso. Porque una mente rendida descansa incluso cuando no tiene todas las piezas del rompecabezas. Sabe que el Espíritu tiene el plano completo, y eso basta. Hay una libertad inexplicable que llega cuando finalmente sueltas el control. Cuando dejas de pelear con lo que no entiendes y simplemente dices, Señor, yo confío. Es allí donde el Espíritu comienza a hablar más claro, donde las oraciones se vuelven más profundas, donde el discernimiento se agudiza, donde los pasos que das tienen más certeza, aunque el terreno sea incierto, porque la fe no necesita explicaciones, necesita dirección. Y el Espíritu Santo es experto en darla cuando tu mente deja de resistir y empieza a rendirse. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada pensamiento pasara primero por el filtro del Espíritu. Si antes de reaccionar pensaras como Cristo, si antes de decidir consultaras con Dios, si cada día empezaras diciendo, hoy no guiaré mi vida con mis pensamientos, sino con tu dirección. ¿Cuántas discusiones evitarías? ¿Cuántas decisiones equivocadas no tomarías? ¿Cuánto desgaste emocional te ahorrarías? Esa es la vida que Dios quiere para ti, no una vida mentalmente agotada, sino espiritualmente guiada. Hoy puedes comenzar ese cambio. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar dispuesto. Decirle a tu mente, ya no vas a gobernar sola. Hoy te someto al señorío de Cristo. Hoy dejo de vivir por lo que calculo y empiezo a vivir por lo que creo. Porque cuando la mente se somete, el Espíritu fluye. Y cuando el Espíritu fluye, la vida se transforma, las puertas se abren y el propósito se acelera.
Cuando una mente se somete al Espíritu, también aprende a silenciar las voces internas que durante años le dictaron el rumbo. Ya no gobiernan las memorias dolorosas, las etiquetas ajenas, los fracasos pasados, ni los temores heredados. El corazón se vuelve más liviano porque los pensamientos dejan de girar en círculos y comienzan a caminar en línea recta, dirigidos por la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas estar en una plataforma, ni tener un título teológico, ni haber vivido una vida perfecta para llegar a ese nivel. Lo único que necesitas es rendición. Una decisión clara y firme de decirle a tu mente: hasta aquí has dirigido tú, de ahora en adelante será el Espíritu quien gobierne. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que vive con Dios. Porque muchos creen, oran, conocen la palabra, pero siguen esclavos de una mente ansiosa, de razonamientos contaminados, de inseguridades profundas que jamás han sido entregadas. Y no es por falta de sinceridad, sino por falta de sometimiento. Han aprendido a convivir con una mente dividida. Una parte cree, otra parte duda, una parte ora, otra parte se queja, una parte predica, otra parte se siente incapaz. Esa dualidad interior desgasta el alma, pero sobre todo apaga el fluir del Espíritu. Dios quiere que vivas con una mente unificada en su propósito, no partida entre lo carnal y lo espiritual, sino completamente sujeta al llamado. Cuando eso ocurre, hasta lo más simple se vuelve poderoso. Una conversación cotidiana se vuelve profética, un gesto de compasión se vuelve ungido. Una decisión pequeña se vuelve estratégica, porque el Espíritu no necesita grandes escenarios para moverse, necesita mentes disponibles, mentes que no estén obsesionadas con la lógica, con el miedo al qué dirán, con el perfeccionismo. Mentes que estén dispuestas a decir, sí, Señor, incluso antes de entender el plan completo. El sometimiento mental también se nota en el descanso del alma. Quien ha aprendido a rendir sus pensamientos ya no vive tenso, alerta ante cada detalle, queriendo anticiparse a todo. Vive con la confianza de quien ya no necesita tener el control. Y esa confianza no es ingenuidad, es madurez espiritual. Es el fruto de una mente que aprendió a soltar, a no cargar lo que no le corresponde, a no preocuparse por lo que no puede cambiar, a no desgastarse por lo que Dios aún no ha revelado. Esa mente duerme tranquila, sirve con gozo, escucha con atención y responde con sabiduría. El profeta Isaías lo dijo con claridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. No dijo que la paz viene por el entorno, ni por las emociones, ni siquiera por las circunstancias favorables. Dijo que la paz es el fruto de una mente enfocada en Dios. ¿Quieres vivir en paz? No necesitas cambiar de ciudad, ni de trabajo, ni de familia. Necesitas cambiar el enfoque de tus pensamientos, porque el caos externo no puede robarte la paz si tu mente ya está anclada en la fuente correcta. Pero atención, esto no significa que no vendrán ataques mentales, significa que ahora sabes cómo enfrentarlos. Ya no eres víctima de los pensamientos, eres vigilante de ellos. Ya no aceptas cualquier voz, filtras lo que entra, porque entiendes que no todo lo que piensas viene de ti, ni todo lo que sientes debe determinar tus acciones. Aprendes a vivir desde un nivel más alto. No reaccionas desde la carne, respondes desde el Espíritu. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es la que te lleva de una vida reactiva a una vida dirigida. Lo más maravilloso de una mente rendida es que Dios la comienza a usar como un canal para otros. Él te empieza a confiar palabras, ideas, estrategias, discernimiento.
porque sabe que ya no filtrará su voz con tus prejuicios. Porque tu mente ya no está nublada por la herida, el ego, el miedo o la necesidad de aprobación. Está limpia, no perfecta, pero sí entregada. Y Dios honra esa entrega. Empieza a mostrarte cosas que otros no ven, a hacerte sentir lo que otros ignoran, a darte acceso a una sensibilidad espiritual que no se aprende, sino que se recibe. Esto también impacta la manera en que ves a los demás. Una mente carnal juzga, una mente renovada discierne. La primera etiqueta, la segunda intercede. La primera critica, la segunda edifica. Por eso cuando tu mente está sometida, ya no necesitas controlar a la gente, ni defenderte de todo, ni imponer tu opinión. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo acercarte y cuándo dar espacio. Sabes cuándo corregir y cuándo cubrir. Porque ya no piensas desde la carne, piensas desde el corazón de Dios. Y eso transforma tus relaciones. Muchos conflictos, heridas y divisiones dentro del cuerpo de Cristo no vienen por falta de amor, sino por falta de renovación mental. Son creyentes bien intencionados, pero con pensamientos torcidos, con celos disfrazados de celo espiritual, con opiniones inflexibles disfrazadas de convicciones, con temores disfrazados de prudencia, y todo eso contamina el ambiente. Apaga el fluir del espíritu, pero cuando alguien se atreve a rendir su mente de verdad, se vuelve un pacificador, un portador de sabiduría, un canal de unidad. Por eso la Biblia dice que la mente del hombre natural